El sueño de José. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Así, el Santo Padre Francisco, en su carta apostólica Patris Corde, y San Juan Pablo II, como depositarios del misterio escondido desde siglos en Dios y que empieza a realizarse ante sus ojos en la plenitud de los tiempos, José es con María testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo. José fue testigo ocular de este nacimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca, y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación, cantaré y tocaré para el Señor. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Sube aparte con ellos a un monte alto. Los ojos del hombre se cierran para dormir o para entrar en la profundidad del propio abismo, y se abren para despertar, para asimilar la figura del entorno, del horizonte y de la propia tarea. Hay sueños de profunda integridad, y en la medida que están en armonía con la voluntad de Dios, orientan y confirman la vocación y la misión. Pero existen también sueños turbios que entorpecen la comprensión y confunden la mirada. El primero no es opuesto a la vigilancia. El segundo, aunque parezca atención, puede traicionar la propia ruta.
El recogimiento restaurador del sueño depende de cómo se ha ejercitado la mirada. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz, pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. En el abismo de la propia conciencia o en la transparencia de la realidad, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vestido de un blanco deslumbrador que ningún batanero del mundo puede obtener, Jesús mira a Pedro, a Santiago y a Juan. Están asustados. Los ha conducido al monte para hacerles ver su misterio más hondo. Para la misión es necesario que aprendan a levantar los ojos a lo alto, a penetrar con la fe el sentido de los acontecimientos. Pedro interviene, cree en soñar. La intensidad de la blancura no los encandila, pero tardarán aún en discernir el secreto, aunque se lo exponga con nitidez. La visión adquirirá penetración purificada con lágrimas, con inocencia, con rectitud. En las antípodas de este momento, en la noche más oscura, aunque brille en ella la mejor luna, ellos dormirán, en efecto, incapaces de captar su venida. Ahora, en este primer destello que los despierta, de pronto, al mirar alrededor, no ven a nadie más que a Jesús. El proceso va surtiendo efecto. Solo lo ven a Él. La luz de Dios enseña a ver la luz del mundo. Una vez más, los discípulos se habían asustado. Jesús lo leía en aquellos ojos desconcertados que siempre miraba con serenidad y afecto, generando la suprema comunión, la del buen amigo. Era la mirada que los conocía, que les hablaba en su brillo, que les otorgaba luz. Pasaban por un instante de turbación, como en aquella ocasión reciente en la que él se había dormido mientras una tormenta zarandeaba su barca. Es verdad, Jesús podía recogerse en suprema tranquilidad y dormir, incluso cuando las condiciones externas eran las más adversas. En él reposaba una paz profunda, la misma que tuvo desde niño en brazos de María, en brazos de José, la misma que tiene eternamente en el seno del Padre. Una confianza infinita ahuyenta toda tribulación. José mismo se la había transmitido como arrullo, cantando suavemente las palabras del Salmo. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado. Así está mi alma dentro de mí. Y sellaba la alabanza como confirmación de todo su pueblo, de toda la humanidad, reposando en el descanso de Dios. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Detenía sus ojos ante el niño en brazos de María. Él mismo habría abrazado con ese espíritu al pequeño que custodiaba, y al acogerlo se sabía acogido por el mismo Padre que le había encomendado una tarea infinitamente superior a sus fuerzas. ¿Qué podía haber en él sino pura confianza? Jesús entraba así en el descanso del Padre,
Por eso la noche podía ser para él ocasión de retirarse a un lugar solitario para entrar en la profundidad de su intimidad. Con todo, su sueño no era nunca desconexión ni descuido. Era la extraña vigilia, extraña para los hombres, del guardián de Israel. Tu guardián no duerme ni reposa. El día del descanso de Dios, el séptimo día de la creación, al que había convidado al hombre y del cual era también dueño el Hijo del Hombre, no era ociosidad, sino contemplación y júbilo. Como el sopor que habían tenido ahora los discípulos durante la visión no había sido cansancio, sino unción, movimiento del espíritu que vencía el temor, del mismo espíritu que sería derramado tras el sueño de la muerte para gemir en el interior de los hijos y en la profundidad de la creación, con la misma vitalidad que sondea eternamente los abismos de Dios. Un signo reciente, el de la curación del ciego de Betsaida, los dispone para el proceso de la luz. El que de no ver nada pasó a levantar los ojos para ver a los hombres como árboles que andaban, hasta que, impuestas las manos de Jesús sobre sus ojos, pudo ver todo con claridad. Los discípulos deben habituarse paulatinamente a la gloria a través de la pasión, encendiendo la lámpara del cuerpo que es el ojo, permitiendo que esté sano para ver en realidad, lejos de toda necedad. Han de aprender a mirar en lo alto, a mirar en lo profundo. Para penetrar el designio divino, debe vibrar su mirada con el esplendor de la gloria, reflejando así la mirada del Padre que ve en lo secreto, como se lo indicó al hablarles del ayuno, la limosna y la oración, hasta que puedan ellos mismos brillar por sus buenas obras ante los hombres, para que den gloria al Padre de los cielos. Ahora su vigilia ha parecido un sueño, pero ha sido la visión más real, la luz perfecta. Con ella misma deben contemplar los detalles de la creación y de la historia. Ya han escuchado la invitación a mirar los pájaros del cielo y saber que el Padre Celestial los alimenta. Se les ha señalado la elegancia de los lirios del campo que no trabajan ni hilan, para reconocer que el Padre Celestial los viste. Habrán de aprender también a leer los tiempos y a identificar, como se le respondió al Bautista, en los signos que veían, que Jesús es en efecto el esperado, hasta que en el despertar nuevo del octavo día puedan ver y creer, ver una ausencia y entender la presencia con la dicha de la fe. Mis ojos han visto a tu Salvador. José recordó siempre la imagen de aquel anciano. Tenía en común con él, al igual que Zacarías, una clara afinidad con las cosas de Dios. ¿Cómo veía a Jesús? La promesa de los siglos se cumplía ante sus ojos. La cortina del misterio se corría para abrir el acceso a la piedad. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? En sus múltiples años, las voces que lo arrastraban al desánimo habían sonado con frecuencia. Todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? En José, como en Simeón,
La oración no expresaba angustia, sino recogía fuerza para la adversidad y vencía toda congoja. Era esperanza, expectativa de la intervención definitiva de Dios y de su victoria. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Finalmente, la presentación del niño en el templo, su entrada al templo, había sido ocasión para que su tensión vital alcanzara su cenit. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. José había detenido muchas veces su mirada sobre Jesús y también había sido testigo de miradas sedientas que lo procuraban descansando en su contemplación, como Simeón. En un avance de recatada audacia, se había acostumbrado también a mirarlo a los ojos, a sonreír divertido ante aquellos abismos. No había para su corazón más regocijo que el de descubrir que el niño le respondía con gusto. Ahí bebía toda delicia. Y si en sus propios sueños se le había impuesto el grave deber de protegerlo, al mirarlo despierto y sumergirse en sus juegos, no podía sino entender la bondad suprema del proyecto divino. Cuando poco a poco el pequeño se dormía, pasando a su propio sueño, la contemplación del patriarca no se detenía y su misión de custodio adquiría la forma del arrullo. Su tarea era amarlo. Al verlo dormir, conociendo la intensidad de los sueños ante Dios, recordaba que su propia misión se había revelado en sueños. Así recibió las coordenadas de su servicio. Al hombre justo, palabras directas. Primero, su nombre, José, claramente pronunciado, con la precisión de su identidad, y aludiendo también a la tradición humana a la que pertenecía, heredera del don de Dios, hijo de David. Y a continuación, la fórmula que condensa la suprema confianza de Dios en su siervo. No temas. La infinita carga que se colocaba sobre sus hombros no implicaba ya angustia ni zozobra, porque se veía con claridad la encomienda, y aunque superara absolutamente sus fuerzas, podría consagrarse a ella con la vitalidad del Espíritu Santo. Por eso, al despertar, solo hubo en él diligencia para cumplir la palabra. Igual ocurrió después, cuando en sueños se le advirtió del peligro que corrían y huyó a Egipto, o cuando se les anunció que ya podían regresar, e incluso cuando se retiró a Galilea para que a Jesús se le llamara Nazareno. Como Dios, a través del ángel, había estado en su sueño, José no dejaría de estar al pendiente del Hijo como custodio, velando su sueño. Contemplándolo, toda paternidad humana oraba para que el designio divino se cumpliera. Las plegarias de José se elevaban conscientes bajo la mirada divina. Él sabía, con la profundidad y la altura de su corazón, que los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia. Y conocía también las trampas de quien se deja nublar la mente para no ver con los ojos ni escuchar con los oídos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Se sentía mirado y conocido, contemplado exteriormente y escrutado interiormente.
identificado en el andar y en el origen, en el contenido y el destino. Me conoces cuando me siento o me levanto. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. La evidencia exterior se convertía en transparencia interior. De lejos penetras mis pensamientos. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Más aún, percibía el arrullo de la mirada que ve en lo secreto desde el vientre mismo de su madre. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mi ser aún informe. Podía constatar, libre del temor de Adán, que procuró esconderse de Dios, que no había sitio inaccesible para aquellos ojos. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? José imploraba incluso que esa mirada no lo descobijara. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Orando ser visto por Dios, José dormía justamente y su propia mirada se confirmaba afín al proyecto de Dios. Jesús lo vería también después dormir, gozando la paz de su sueño. Sabía que no ignoraba los desafíos, pero transpiraba confianza. Estaba lleno de fe y de diligencia. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. José, el de Egipto, también soñaba y se le encomendó entender el designio oculto detrás de los acontecimientos. Se expresaba con soltura, al punto de resultar incómodo. Dijo a sus hermanos: escuchad este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en el campo y de pronto mi gavilla se levantó y se mantuvo en pie, mientras que vuestras gavillas la rodeaban y se postraban ante ella. Esta franqueza tuvo consecuencias. Ellos lo odiaron todavía más a causa de sus sueños y de sus palabras. En las paradojas de la providencia, que sabe obtener frutos de salvación aún de atrocidades, sería su sabiduría sobre los sueños lo que le permitiría convertirse en el hombre de confianza del faraón, pues se le encomendó entender el designio oculto detrás de los acontecimientos y de los sueños. El faraón dijo a José: tuve un sueño y nadie pudo interpretarlo, pero he oído decir de ti que apenas oyes un sueño, lo interpretas. Lejos de toda pretensión, José expresaría que no era él, sino Dios quien hablaría. No yo, sino Dios dará al faraón respuesta propicia. Cuando se presentaron sus hermanos en Egipto, en los días aciagos de la hambruna discernida por José, él distribuía las raciones a todo el mundo. La penuria de entonces, como todas las penurias de la historia, era ocasión para levantar los ojos y suplicar misericordia. Así lo expresaría David, animando las subidas. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.
La postración del necesitado se expresaría en los términos que recogían la tarea de los señores. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. El Señor de Egipto, de pronto, tenía ante sí a sus hermanos. El sueño se cumplía y los sentimientos se encontraban. El humillado y vendido se levantaba ante ellos para el castigo, para la venganza, para la justicia. Un proceso de educación de la mirada tuvo lugar también entonces. Ellos se postraron ante él, rostro en tierra, sus ojos no lo veían. En cambio, al ver a sus hermanos, José los reconoció. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y se acordó de los sueños que había tenido. Jesús acostumbró sus ojos divinos a mirar a los seres humanos como sus semejantes a través de la sonrisa de María y José. Así podría enseñarles que hay que aprender a ver al hermano para ver a Dios. Hay que limpiar la mirada, liberarla de la viga de la necedad que busca la paja en el ojo ajeno. Hay que mostrarles que donde se reúnen los hermanos se hace presente su Padre, que hay que perdonar las ofensas para ser divinamente reconciliados, que el hambriento que pide pan es signo del amor de Dios suplicando ser saciado, involucrándonos en su misericordia, pues las multitudes hambrientas despiertan siempre su compasión. Jesús soñará así la Eucaristía para multiplicar su amor y la entregará a sus discípulos para que se sirvan mutuamente y se reconozcan hijos del mismo Padre. La visión y el sueño, la paz y la valentía, la familiaridad con Dios en la profundidad del tiempo, el pan del cielo, estuvieron presentes también en las generaciones remotas. Los mismos profetas a los que vieron Pedro, Santiago y Juan junto a Jesús eran testigos de ello, Moisés y Elías. Ellos también habían visto en el monte a Dios. Moisés refulgiendo en su rostro la luz de la visión y Elías cautivado por una brisa suave. Para ambos había llegado un pan que nutría la continuación de su misión. Experiencias radicales en los hombres de Dios que los convertían en instrumentos de su comunicación con el pueblo, forjadores de la nueva fraternidad. El pueblo de Dios se articula cuando aprendemos a ser hermanos, cuando nos reconocemos como prójimo. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? El hermano que se revela descubre los designios de Dios, escondidos más allá de las faltas de los hombres. Apresuraos a subir a donde se encuentra mi padre y decidle: esto dice tu hijo José. Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Baja a mí sin demora. La reconciliación fraterna acompañaba la buena noticia de la vida del Padre. Y echándose al cuello de su hermano Benjamín, rompió a llorar. Y lo mismo hizo Benjamín. Luego besó a todos sus hermanos, llorando al abrazarlos. Aunque algunos discípulos de Jesús eran hermanos entre sí, Él les enseñó la nueva fraternidad a partir de la asimilación de su palabra. Forjó su nueva visión con el espíritu filial, ayudándolos a superar las rivalidades y envidias. Les comunicó la oración al Padre que está en el cielo para dirigir a Él siempre la mirada, como lo hizo José. Es verdad
que atravesarían aún un viento huracanado que sacudiría su barca con la pasión del Señor. Solo la fe entendería en ella la realización de un designio de amor. En esa tormenta, quienes se quedarían dormidos serían ellos. Cuando el sopor de la noche los tumbe, después de adelantar proféticamente la nueva Pascua, el sopor de la noche, ellos no resistirán la vigilia. Pedro, Santiago y Juan serán encontrados dormidos en su venida aquella noche. Sus ojos se cerraban. La debilidad de la carne vencería en la hora aciaga la prontitud del espíritu. Se abriría el espacio a la hora de la tiniebla, y aunque despertaran por el asombro, entrarían en el sueño terrible del total despojamiento. Ya podrían dormir. Para Jesús habría de venir el más profundo de los sueños, el de la muerte, que al asumir los pecados del mundo, le marcaría como si fuera propio el fracaso de la visión. Sus ojos se cerrarían y verían, sí, el abismo infinito que marca la distancia entre el pecado y el amor de Dios. A otro José, el de Arimatea, se le concedería arrullar ese sueño ofreciendo su propio sepulcro nuevo, excavado en la roca, para que el cuerpo de Jesús, envuelto en una sábana limpia, reposara e iniciara la restauración de todas las fracturas humanas, de todas las cegueras, en el amor de su Padre. Los discípulos serán convocados en ese mismo jardín para ver lo secreto, para ver y creer. Y ahí, donde los guardianes de la desconfianza sigilosas se durmieron, quedando como muertos, y solo los ángeles fueron testigos del definitivo amanecer, se invitará en adelante a los discípulos a ver en profundidad, donde parece no estar, para descubrir con los ojos nuevos la presencia plena que reconcilia en el amor el sueño con la verdad. En el recogimiento sacramental de la vida nueva, ya podrían los testigos contar lo que habían visto en el monte. Canción de las subidas. Levanto mis ojos a los montes. Dios soñó. De lo más hondo de su dulzura infinita proviene un designio de amor, en el que vio y quiso. Y desde la intimidad plena de su paternidad, en la que eternamente vuelca todo su ser en la identidad del Hijo y en la comunión del Espíritu, decidió hacer surgir lo que no existía y comunicar su misterio. Nos llamó. A los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Sueño de fraternidad de José. Sí, el sueño creacional de Dios que nos ha hecho hermanos de su Hijo para entregarnos su Espíritu. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Vio en nosotros su propia luz, su propia dicha, su propia plenitud, y determinó participárnosla desde la libertad filial. Jesús dejará ver su gloria a través de los signos de su amor, y ellos mismos convencerán con su elocuencia. La transfiguración del agua en vino, que integran la antigua contemplación del pueblo de Dios mirado con pasión por su Señor. Y Él
conmovido en sus entrañas por su traición, estuvo dispuesto a recrear la fidelidad. Con amor eterno te amé. Efraín es mi hijo querido, él es mi niño encantador. Cuando Israel era joven lo amé. Era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos. Con lazos humanos lo atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. El Padre misericordioso alcanza siempre a ver, más allá de la desfiguración del pecador, la dignidad que se preserva en sus hijos. Porque a los ojos de Dios todo es transparente y de ellos brota la afirmación cariñosa hacia su obra desde el primer día, cuando a partir de la luz vio que lo que hacía era bueno y lo que era agradable a la vista sería accesible a la dicha humana. A Adán mismo le concedió emocionarse como él ante su imagen. Su primer sueño emergió como su único amor. De aquel letargo provino el primer entusiasmo. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y desde entonces la mirada al monte reconoce el auxilio conveniente, el interlocutor de idéntica dignidad, el otro como yo que es mi complemento y ayuda, y a la vez, desde Dios, la invitación a trascender la infinita desemejanza con el velo nupcial del Espíritu. Con nupcial respeto, el amor virginal educó la mirada, haciéndola capaz de la suprema entrega. María, íntegra, lo miró con plena confianza. José, casto, la miró con suprema diligencia. La fecundidad de ambos alcanzó a Jesús y con él a las eras, a los pueblos, a los más esparcidos hijos. Y ese mismo amor humano, con la profundidad del divino, se expresó en Cristo, que miró con amor a personas, al pueblo, a la ciudad. Y por ello miró una castidad eclesial que superaría todo egoísmo en quienes se hicieran eunucos por el reino. Cuando se cumpliera lo anunciado al bajar del monte, a uno de ellos se le indicaría a la mujer como encomienda familiar, y el apóstol aprendería, como José, a hacerse cargo de ella, mirándola como madre y esposa, como la más preciada perla del reino. A través de la Pascua, sus ojos se habrían habituado a ver, más en lo profundo de donde lo habían puesto, a ver en lo secreto como ve el Padre, para poder creer. Sería claro entonces que toda fecundidad del amor encuentra su fuente en la cruz, que ha de ser atravesada por la mirada limpia para ver, más que un árbol, el misterio del amor. Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Palabra del amado. Hasta que surja el día y huyan las tinieblas, iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. La amada expone así su visión que describe a Cristo y a José y a todo signo que manifieste la paternidad de Dios. Mi amado es radiante y bermejo, egregio entre millares. Su cabeza es oro finísimo, sus rizos, colinas ondulantes, son negros como el cuervo. Sus ojos,
cual palomas a la vera de las aguas, se bañan en leche, se posan en la orilla. Sus mejillas, plantel de balsameras, semillero de plantas aromáticas. Sus labios rosáceos destilan mirra líquida. Sus manos cofres de oro llenos de gemas. Su vientre disco de marfil cubierto de zafiros. Sus piernas columnas de alabastro, asentadas en bases de oro. Su porte como el Líbano, esbelto como los cedros. Su talle es delicioso. Todo él es codiciable. Así es mi amado, así es mi amigo, muchachas de Jerusalén. Oración. Bajo tu mirada, San José, eficaz guardián de los misterios, descansamos la verdad de nuestros sueños y recuperamos la energía para cumplir la misión. La presencia de Jesús nos transfigura los ojos hacia la luz. Su espíritu nos introduce al descanso de Dios. Tú que conoces el refugio del viento, permanece con nosotros en la esperanza cierta de las promesas del Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.